Vamos a empezar a hablar de movimiento en una dimensión. Bueno, básicamente este movimiento pues se escribe en una dimensión porque en términos generales resulta mucho más sencillo hacer la descripción de este movimiento, entenderlo y que hacerlo pues cuando digamos el movimiento se realiza en varias dimensiones. O sea, si tú ves el movimiento de una partícula o de un objeto que no es un movimiento unidireccional, o sea, no es un movimiento en una sola dirección, el movimiento es un poco más complejo y necesita una física un poco más avanzada. Y creo que la forma más apropiada de entender y de ir profundizando es empezando por las situaciones más sencillas. Para esto, pues vamos a necesitar pues, definir conceptos fundamentales que van a ser claves para entender todos los términos con los cuales nosotros vamos a trabajar en cinemática. El primero de ellos, que ustedes conocen muy bien, es el concepto de velocidad, ¿sí? Entonces, todos hablamos de alguna forma sobre lo que es la velocidad y a cada rato usamos los términos para hacer referencia a con qué velocidad se mueve un cuerpo, pero quizá lo más importante en este caso es entender el concepto en sí y entender qué es lo que mide la velocidad. Entonces, podemos entender que la velocidad lo que nos mide es la distancia recorrida por la unidad de tiempo. Se nos está diciendo básicamente cuántos metros, cuántos centímetros, cuántos milímetros, cuántos kilómetros, qué sé yo, o sea, qué distancia recorre en la unidad de tiempo. Y tengamos en cuenta que la unidad de tiempo podría ser el segundo, podría ser la hora, podría ser el minuto o cualquier otra unidad del tiempo que nosotros elijamos. Las unidades con las que más se trabaja para la velocidad y las más comunes y las que vamos a encontrar serían para las unidades de distancia serían metros y para las unidades de tiempo serían segundos. Y también es muy común encontrar problemas en los que las unidades de distancia se representan en kilómetros y las unidades de tiempo en horas. Estas son las más comunes, por ejemplo, cuando hacemos referencia a la velocidad a la que viaja un carro, que decimos va a tantos kilómetros por hora, o una moto, ¿no es cierto? Yo coloqué esto como una razón o como una división porque es claro que si la velocidad me mide la distancia recorrida en la unidad de tiempo, entonces en un movimiento en una dimensión sería entonces la razón entre el desplazamiento, que ya sabemos que el desplazamiento es delta x, sobre el tiempo total transcurrido que podríamos llamar delta t. Recordemos que delta de x se define como una posición final menos una posición inicial. Y delta de t se define como un tiempo final menos un tiempo inicial. En muchas situaciones es muy común encontrar que la posición inicial, es decir, el punto de partida de nuestro cuerpo, va a ser el punto de referencia, va a ser cero. Y que el tiempo inicial, es decir, el tiempo a partir del cual nosotros vamos a realizar las medidas, es cero. En ese caso, pues, delta x sería igual a x final porque el x inicial vale cero y podríamos llamarlo simplemente x en lugar de ponerle x final, y el delta t sería igual al tiempo final que también podríamos llamar t. Y nuestra ecuación pues de velocidad se reduce a la ecuación de velocidad igual a distancia sobre tiempo. Bueno, no siempre tiene que ser que las distancias y los tiempos iniciales valgan cero, ¿no es cierto? En esta situación debemos entender que el movimiento podría ocurrir de la siguiente manera. O sea, nosotros tenemos nuestro eje. Ya recordemos que es movimiento en una dimensión, o sea, nuestro movimiento va a ser en una misma dirección. Por lo tanto, solamente vamos a colocar un eje, que es nuestro eje X. Y a lo largo de este eje, pues vamos a suponer que se mueve, supongamos, camina una persona en esta dirección, ¿no es cierto? Partiendo desde una posición inicial, ¿sí? Y llegando por acá a una posición final, ¿no es cierto?
Entonces podemos ver que delta x, que es la distancia, que es la diferencia entre la posición final y la posición inicial, sería el desplazamiento, o sea, digamos en términos generales sería como la distancia que hay entre la posición inicial y la posición final, sería esta. Y sabemos que delta t sería el tiempo que se demora para ir desde la posición inicial hasta la posición final. En la mayoría de los casos sí es más común encontrar que el tiempo inicial vale cero, porque casi siempre en los fenómenos físicos y en los sistemas de referencia, casi siempre, digamos que la posición inicial, a partir de la cual nosotros vamos a realizar nuestras medidas, es tal que el tiempo inicial vale cero. Es mucho más común encontrar eso. Entonces, esta definición de velocidad es muy conveniente cuando tenemos movimientos en una dimensión. Ahora, podría ocurrir que, la velocidad con la cual viaje nuestro móvil varíe, ¿no es cierto? O cambie, o no sea exactamente la misma. Porque esta definición o esta formulita funciona muy bien cuando, por ejemplo, la velocidad es constante. En el caso de que la velocidad no sea constante y nosotros llegamos a utilizar esta fórmula, realmente nosotros estaríamos calculando es una velocidad media, que la velocidad media sería algo así como el promedio de la velocidad con la cual esta persona viaja a lo largo de este recorrido. En el caso de que la velocidad sea variable, dividiendo la distancia total recorrida entre el tiempo total transcurrido, sería una velocidad media. Pero también es común encontrar de que nosotros queremos hallar la velocidad instantánea en un punto exacto de la trayectoria, teniendo en cuenta de que la velocidad no siempre va a ser igual. Entonces, para ese caso existe una fórmula para calcular la velocidad instantánea. Entonces la vamos a llamar velocidad instantánea. Voy a poner acá algo que puede ser un poco rarito, pero vamos a tratar de explicarlo en términos generales. Entonces la velocidad instantánea va a ser igual, voy a poner esta palabra LIM, que se lee límite, lim quiere decir límite cuando delta t tiende a cero, o sea, cuando el tiempo se hace muy corto, de delta x sobre delta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero calcular la velocidad en un punto específico de la trayectoria, debería tomar un intervalo de tiempo muy chiquito, tendiendo a cero. Medir esa distancia, que también es muy chiquita, y dividirla entre ese tiempo muy chiquito. Y el valor de la velocidad que yo obtenga cuando acerco el valor del tiempo a cero, cada vez que se acerca a cero, ese valor de la velocidad se acerca más a la velocidad real en un punto específico de la trayectoria. Se estaría calculando un valor preciso de la velocidad. Y esta definición pues debe entenderse que no únicamente se aplicaría para cuando la velocidad pues, es variable, ¿no es cierto? Cuando la velocidad a lo largo de toda la trayectoria no siempre es la misma. Podemos también, entonces ya hablamos de velocidad media, ¿no es cierto? Que es la distancia total recorrida sobre el tiempo. Esta sería la velocidad instantánea. Y bueno, podríamos definir otro tipo como de velocidades, ¿no es cierto? Como así. Entonces debemos entender de que la velocidad es un vector. Recuerden que en este caso la velocidad es un vector porque el desplazamiento es un vector. Si nosotros fuéramos a dibujar el vector desplazamiento, lo tendríamos que dibujar partiendo desde la posición inicial y llegando a la posición final, ¿no es cierto? Este sería el delta x, que si quieren le ponemos una flechita para indicar que es un vector. Entonces la velocidad en sí es un vector porque el desplazamiento es un vector. Y uno puede ver como que la velocidad es el desplazamiento sobre el delta t. Delta t es un número o el tiempo es un número raso, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el vector velocidad debería ir siempre en la dirección del vector desplazamiento. Siempre debería ir en la dirección del vector desplazamiento. Porque la fórmula de alguna manera no lo infiere, ¿no es cierto? Si la velocidad es delta x sobre delta t y delta x es un vector, entonces, y esto de delta t es solamente un número, el vector velocidad debería ir en la dirección del vector desplazamiento.
Entonces, esto va a ser importante para nosotros porque vamos a resolver muchas preguntas del examen teniendo en cuenta este concepto clave, y es que siempre la velocidad como vector apunta en la dirección del desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si el cuerpo se está moviendo o si nuestro objeto se mueve hacia la derecha, pues el vector velocidad pues apuntaría hacia la derecha. Si la persona se está moviendo hacia la izquierda, pues el vector velocidad se mueve hacia la izquierda. Ahora, ustedes se preguntarían, ¿qué pasa si el movimiento no es un movimiento recto, sino un movimiento curvo? Entonces vamos a ver esa situación que es, digamos, un poquito más compleja de entender, pero es importante entenderla porque es muy común encontrar preguntas en el examen que tienen que ver con movimientos curvos en los cuales nos piden dibujar, por ejemplo, el vector velocidad. Entonces vamos a suponer que esto es una carretera y que a lo largo de esta carretera va alguien en una motico, ¿no es cierto? Recorriendo toda esta carretera, ¿sí? Y que nosotros hemos puesto nuestro punto o nuestro sistema de referencia en un punto por acá alejado de la carretera, ¿no es cierto? No importa, usted puede poner su sistema de referencia pues donde quiera, ¿no es cierto? En caso es que el movimiento de nuestro cuerpo, que es de una motico, sigue toda esta trayectoria, sigue la trayectoria que es curva, ¿sí? Ahora, como nosotros dijimos que la velocidad sería el vector desplazamiento sobre el tiempo, el desplazamiento siempre va en la dirección del movimiento. El desplazamiento siempre va en la dirección del movimiento. Nosotros ya habíamos visto cómo calcular el desplazamiento. Por ejemplo, vamos a ver cómo se calcula o cómo se halla o cómo se dibuja, teniendo en cuenta de que voy a tomar dos puntos relativamente cercanos. O sea, voy a tomar un punto por acá. Recuerden que Eh, disculpa, una pregunta, o sea, se nota. bueno, entonces miren lo que yo estoy haciendo. Yo recuerden que este es un vector de posición, que yo lo voy a llamar el vector de posición inicial. Y voy a tomar un punto relativamente cercano, ¿no es cierto? Que es este. Y sería nuestro vector de posición final. RF, ¿no es cierto? Nuestro vector de posición final. Recuerden que el desplazamiento es RF menos RI. El desplazamiento debería ser un vector, vamos a pintarlo rojito en este caso, un vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. Este sería el delta R, y recordemos que delta R, ya lo habíamos visto, era RF menos RI. Ya habíamos visto cómo calcular la diferencia entre dos vectores, que era unir las colas de los dos vectores, y el vector diferencia se obtiene unir las dos flechas, y siempre la flecha de la diferencia va en la flecha del primer vector. Por eso la flecha va acá, ¿no es cierto? Eso lo vimos cuando vimos diferencia entre vectores. Entonces miren que aquí uno puede observar claramente que este vector delta R va en la dirección del movimiento de la trayectoria. O sea, siempre el desplazamiento va en la dirección del movimiento de la trayectoria. Por ende, o por lo tanto, el vector velocidad también debería ir en la dirección del movimiento de la trayectoria. Por lo tanto, si nosotros sabemos que el desplazamiento de este cuerpo es a lo largo de esta trayectoria y está en esta dirección, y nos pidieran dibujar el vector de velocidad, digamos, instantáneo, o la velocidad en un punto exacto de la trayectoria, nosotros deberíamos dibujar un vector de la siguiente manera. Supongamos que queremos hallar el vector velocidad en esta posición. Entonces deberíamos dibujar un vector que va en la dirección de la trayectoria, pero es tangente a ella. ¿Qué quiere decir que es tangente a ella? Que toca solamente un punto de la trayectoria, ¿no es cierto? Si quisiéramos dibujar el vector velocidad acá, este llamemos la velocidad 1, debería ser un vector que vaya en la dirección del desplazamiento y que sea tangente a la trayectoria. Si quisiéramos dibujar el vector velocidad acá, debería ser un vector que vaya en la dirección de la trayectoria y debería ser tangente a la trayectoria. Tangente quiere decir tocando solamente un punto. Y si nosotros quisiéramos dibujar el vector velocidad acá, debería ser un vector que vaya en la dirección de la trayectoria y debería ser pues tangente a la trayectoria, ¿sí? Aquí es muy importante observar algo que es clave, ¿no es cierto? Miren que aquí el vector velocidad, por tratarse un vector, está cambiando de dirección, ¿no es cierto? Como vector está cambiando de dirección.
Supongan que el objeto que se está moviendo acá a lo largo de esta trayectoria se mueve con una rapidez constante, ¿no es cierto? Cuando digo rapidez constante, entonces vamos a definir eso de rapidez. Es importante que lo pongamos y lo pongamos de una vez acá. ¿Qué es la rapidez? Para nosotros, ¿qué va a ser la rapidez? La rapidez simplemente va a ser la magnitud del vector velocidad, ¿no es cierto? La rapidez es la magnitud del vector velocidad. Eso quiere decir que como lo habíamos visto que existen básicamente dos tipos de magnitudes, la rapidez sería un escalar. Recuerde que los dos tipos de magnitudes son escalares y vectoriales. Entonces la rapidez deberíamos considerarla como un escalar porque solamente es un número, no es un vector, no apunta en ninguna dirección. Lo único que nos interesa con respecto a la rapidez es la magnitud del número como tal y siempre va a ser positivo. La velocidad sí sería un vector. Entonces, si suponemos que a lo largo de toda esta trayectoria la rapidez o la magnitud del vector velocidad es constante, no quiere decir que la velocidad como vector sea constante. ¿Por qué? Pilas que eso es importante, porque el vector está apuntando en diferentes direcciones a lo largo de la trayectoria. O sea, el vector como tal no siempre es el mismo. Recuerden que un vector lo caracteriza, que es una flechita, la magnitud del vector, pero también la dirección en la que apunta. Y si un vector apunta en dirección diferente a la que apunta otro, así sean de la misma magnitud, no se deberían considerar el mismo vector, deberían ser vectores diferentes. Entonces, en este caso podríamos decir que la velocidad está cambiando. Pero cuando decimos si la rapidez es constante, la velocidad está cambiando, lo que está cambiando es el vector velocidad. Profe, tengo una duda. Vamos a hablar ahora de otro concepto fundamental, ¿no es cierto? Clave para entender la física, que es el concepto de aceleración. Entonces, y nuevamente seguimos en gran medida, vamos a estudiar la física inicial en gran medida el movimiento en una dimensión, porque resulta mucho más fácil hacer estudio del movimiento en una sola dirección, pero también vamos a hacer referencia a movimiento en dos dimensiones, como lo hicimos ahorita con el gráfico. Entonces, en el caso de la aceleración, siempre uno debe preguntarse, para poder entender que la aceleración es preguntar qué es lo que mide, ¿no es cierto? Porque todos estos conceptos siempre miden algo. Ya sabemos que la velocidad mide el cambio en la distancia o el cambio en el desplazamiento de la unidad de tiempo. Eso es lo que mide la velocidad. Entonces, ¿qué medirá la aceleración? Pues resulta que la aceleración también mide un cambio, pero ese cambio es el cambio en la velocidad en la unidad de tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, necesariamente la aceleración, si es un cambio en la velocidad, debería ser delta de v sobre delta de t. Recordemos que delta de v, que es el cambio en la velocidad, sería la velocidad final menos la velocidad inicial, y delta de t sería el tiempo final menos el tiempo inicial. Bueno, en la mayoría de los casos, por no decirlo casi en todos, el tiempo inicial va a valer 0 y bueno, el tiempo final simplemente llamaría t, y el delta t lo vamos a llamar t. Entonces nosotros podríamos escribir una fórmula para la aceleración que nos va a resultar muy útil para resolver algunos problemas, que es v, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿no es cierto? Sabemos que lo que está haciendo esta fórmula es midiendo un cambio en la velocidad en la unidad de tiempo. Es obvio de que si yo mido el cambio de la velocidad en la unidad de tiempo, lo que tengo que hacer es dividir el cambio en la velocidad por el tiempo transcurrido para calcular eso. Entonces, para poder entender bien este concepto, imaginemos esta situación. Normalmente caída libre, cuando un cuerpo cae en caída libre, se dice que cae con una aceleración que se llama la aceleración de la gravedad, que es aproximadamente 9.8 metros por segundo cuadrado. Ahorita vamos a aclarar esto asunto de las unidades. Pero nosotros podríamos perfectamente coger y aproximar el valor de la gravedad a 10. No hay ningún problema porque 10 es un número muy cerquita a 9.8 y esta aproximación es bastante buena.
Entonces vamos a decir, listo, vamos a suponer que un cuerpo se deja caer desde determinada altura y él va a caer con una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que quiere decir ese número? Entonces, primero que todo, vamos a suponer que el cuerpo lo dejamos caer, es decir, que la velocidad inicial con la cual es soltado el cuerpo, la velocidad inicial es cero, ¿no es cierto? Se suelta con una velocidad inicial cero. Entonces, si la aceleración o aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado, quiere decir que la velocidad se incrementa en 10 metros por segundo cada segundo. Es importante decir que esto ocurre en una situación ideal en la cual el aire no, el aire genera resistencia, pero bueno, vamos a suponer que ese aire no genera una resistencia significativa en la caída y que no me altera mucho el movimiento y eso afecta obviamente nuestros valores, porque la situación ideal es aquella que se estudia, se investiga o se trata con la ausencia del aire, o sea, como si el aire no estuviera presente. Lo que en la realidad realmente no es así, no ocurre. Entonces tenemos velocidad inicial es cero y lo que deberíamos entender es que después de un segundo, o sea, transcurrido un segundo, esta pelotica que nosotros deberíamos caer debería ir con una velocidad, llamémosla velocidad 1 de 10 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad se incrementa en 10 metros por segundo cada segundo. Eso es lo que quiere decir la aceleración. Ahora, al siguiente segundo, es decir, aquí transcurre otro segundo, el tiempo que transcurre desde esta posición a esta posición es otro segundo. Pues aquí sabemos que el tiempo total transcurrido es de un segundo, pero en esta posición el tiempo total transcurrido ya son 2 segundos, ¿no es cierto? Porque transcurre un segundo en el primer trayecto y un segundo en el segundo trayecto. Entonces, después de al segundo segundo, si la aceleración es de 10 metros por segundo cuadrado, quiere decir que la velocidad debería incrementarse en 10 metros por segundo para cada segundo. Entonces, la velocidad con la que deberíamos ir acá es de 30 metros por segundo. Y mire lo rápido que se incrementa. Pasar de 10 metros por segundo a 30 metros por segundo es una velocidad pues bastante alta, ¿no es cierto? Por eso, si usted decide lanzarse de algo que le da la posibilidad de mantenerse en el aire durante 2 segundos, la velocidad con la que usted va a caer va a ser muy grande y podría ser muy peligroso. Una velocidad de 30 metros por segundo quiere decir que puede recorrer 30 metros en un segundo. Para que tengan una idea, una cuadra tiene alrededor de unos 90 metros. Es como recorrer la tercera parte de una cuadra en un segundo. Eso es ir bastante rápido. Una moto que vaya a una gran velocidad. Eso es una gran velocidad. Entonces, ya nos imaginamos cómo funciona la aceleración, porque al siguiente segundo, es decir, al tercer segundo, la velocidad con la que nosotros deberíamos ir, perdón, aquí me equivoqué, no son 30, no sé por qué puse 30, sino que en realidad son 20. Estén ahí bien atenticas a estos detalles para que me corrijan, por ejemplo, cuando cometo un error. No, en realidad son 20 porque han pasado 2 segundos y la velocidad se incrementa en 10 metros por segundo. O sea que al tercer segundo, o sea, después de que han transcurrido 3 segundos, la velocidad con la que yo viajo es de 30 metros por segundo. Ahí sí, la velocidad pues es bastante grande después de 3 segundos de caída, porque la velocidad con la que viaja, que llamamos velocidad 3, serían 30 metros por segundo, porque por cada segundo la velocidad se incrementa en 10 metros por segundo. Entonces mire cómo funciona la aceleración. Simplemente me está midiendo la forma en que está cambiando la velocidad. Pero decimos que la aceleración es constante cuando la velocidad varía pues, de manera uniforme, o sea, varía de tal manera que siempre hay un incremento igual en un tiempo igual, ¿no es cierto? Obviamente hay situaciones en las cuales la aceleración no es constante, sino que la aceleración es variable. Pero ese tipo de situaciones no es muy común encontrar en física, o bueno, sí es muy común encontrar en la realidad, en la vida real, pero son problemas un poco complejos de explicar y de entender, por eso se estudia más aquellos que tienen este carácter uniforme, ¿no es cierto? Porque la física es mucho más simple, mucho más sencilla.
Entonces, así como vimos en la velocidad y dijimos que la velocidad es un vector, pues podemos decir aquí también que la aceleración es un vector, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo funciona la aceleración como vector, porque aquí la cosa se complica un poco y vamos a ver por qué se complica un poco. Entonces dijimos, la aceleración es delta v sobre delta t. Aquí podríamos decir, por ejemplo, que la aceleración como vector, si le pongo la flecha, debería apuntar en la dirección en la cual va el cambio en la velocidad. Pilas con eso. Entonces, la aceleración como vector apunta en la dirección en la que va el cambio en la velocidad. Entonces, vamos a ver qué quiere decir eso para que lo entendamos bien. Yo voy a dibujar acá un sistema de referencia que va a ser en una sola dirección. Y nuevamente, pues vamos a tener una persona que se va a mover, digamos, desde esta posición inicial hasta esta posición final. Entonces aquí lo que nos va a interesar es que esta persona aquí va a ir con una velocidad inicial y aquí va a ir con una velocidad final. ¿Sí? Entonces la velocidad inicial es un vector. Entonces va en la dirección de la trayectoria, pues yo lo voy a apuntar o lo voy a dibujar en esta dirección, ¿no es cierto? Aquí está la velocidad inicial como vector. Y la velocidad final pues también es un vector. Entonces voy a dibujarlo en esta dirección. ¿Sí? Lo voy a dibujar más grande y voy a suponer que la velocidad final es más grande que la velocidad inicial. Entonces recuerden que aquí yo tengo que hacer la resta vectorial de la velocidad final con la velocidad inicial. Resta vectorial. Eso es delta de v, ¿no es cierto? La velocidad final menos la velocidad inicial. Y recuerden cómo se restan dos vectores. Sabemos que unimos cola con cola. Entonces pongo la velocidad inicial, que va acá. La velocidad final lo voy a poner un poquitico más abajo porque si lo pongo encima no se va a notar mucho lo que estoy haciendo. Esta sería la velocidad final como vector, que lo voy a poner más grande porque va a suponer que la velocidad final es más grande. Y recuerden que la diferencia es un vector que va desde la posición inicial hasta la posición final con la flecha en el vector final. O sea, en este caso, este sería delta de v, ¿no es cierto? Este sería delta v. Entonces aquí es importante ver que cuando la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, el cambio en la velocidad o la aceleración apunta en esta dirección. O sea, la aceleración está apuntando en esta dirección. Siempre que la velocidad final sea mayor que la velocidad inicial. ¿Sí? Claramente apunta en esa dirección. Pero nos preguntamos, bueno, ¿qué pasaría si la velocidad inicial es mayor que la velocidad final? Entonces vamos a ver qué pasa para ver hacia dónde apunta el vector aceleración. Esto es importante entenderlo. Entonces nuevamente recuerden que tengo mi posición inicial, mi posición final. Voy a dibujar mi vector de velocidad inicial más grande, ¿no es cierto? Mucho más grande. Y voy a dibujar mi vector de velocidad final, pues más chiquito, porque voy a suponer que aquí la velocidad está disminuyendo, ¿no es cierto? Cada vez está siendo menor. Entonces, por ejemplo, en la primera situación lo que tengo yo es algo que llama un movimiento acelerado, porque la velocidad está aumentando. En la segunda situación lo que tengo es un movimiento desacelerado, porque en este caso, pues la velocidad está disminuyendo. Entonces, bueno, voy a hallar nuevamente. ¿Cómo sabemos? Ya sabemos cómo restar vectores, o sea, eso es importante recordarlo. Vectores, unimos cola con cola, entonces voy a unir la cola del vector velocidad inicial con la cola del vector velocidad final. Recuerden que el vector velocidad final es más pequeño que el vector velocidad inicial. Y voy a unir la flecha del vector de velocidad inicial con la flecha del vector velocidad final, ¿no es cierto? ¿Y dónde pongo la flecha del vector delta de v? Recuerden que la flecha, en este caso de delta de v, va en la flecha de bf, ¿no es cierto? Siempre va en la flecha del primer vector. Por eso lo estoy poniendo acá. Entonces, este amarillito que yo estoy poniendo acá es delta de v. Miren que aquí el vector cambio de la velocidad está apuntando en la dirección contraria al movimiento. Entonces, por ejemplo, con la aceleración la cosa se complica un poco.
¿Qué quiere decir eso? En el movimiento en una dirección, si la velocidad está incrementándose, la aceleración apunta en la dirección del movimiento. Pero si la velocidad está disminuyendo, la aceleración apunta como vector en dirección contraria al movimiento. O sea, aquí deberíamos dibujar el vector aceleración apuntando hacia la izquierda porque la velocidad está disminuyendo, ¿no es cierto? Y lo mismo pasaría si lo pintáramos con un cuerpo moviéndose a la izquierda, ¿no es cierto? Si el cuerpo en lugar de moverse a la derecha, porque aquí nos estamos moviendo a la derecha, vamos desde esta posición hasta esta posición, si fuéramos en dirección contraria, moviéndonos a la izquierda, igual, si el movimiento es un movimiento acelerado, es decir, donde la velocidad está aumentando, el vector aceleración iría en la dirección del vector velocidad, o sea, en la dirección del movimiento, no habría problema, pero si digamos, si la velocidad final es menor que la velocidad inicial, el vector aceleración debería apuntar en dirección contraria, ¿no es cierto? Debería ir apuntando en dirección contraria hacia donde apunta la velocidad, no en la misma dirección de la velocidad. Bueno, eso es para tener en cuenta, porque es muy común encontrar problemas donde nos ponen situaciones, nos describen qué pasa con la velocidad y nos preguntan o nos piden dibujar en qué dirección apunta el vector aceleración. Entonces simplemente hay que recordar que cuando la velocidad aumenta, el vector aceleración en una sola dimensión va en la dirección de la velocidad, pero cuando la velocidad disminuye, el vector aceleración va en contrario hacia donde apunta el vector velocidad. Si el movimiento es en una sola dimensión, ¿no es cierto? Pero si el movimiento fuera en dos dimensiones, uno diría que aquí la cosa se complica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y vamos a ver por qué realmente sí la cosa se complica. Nuevamente vamos a describir la situación de la que hablábamos ahorita, ¿no es cierto? Que es, tenemos nuestro sistema de referencia que es un plano cartesiano y un cuerpo que se mueve en una trayectoria que claramente es curva. Vamos a suponer que esto es una carretera en la que va una persona pues con una bicicleta, ¿sí? Entonces veamos a ver qué pasa. Aquí la cosa se complica, ¿por qué? Porque si uno fuera a pintar el vector velocidad, digamos, en este punto de la trayectoria debería ser un punto tangente a la trayectoria. Aquí va el vector velocidad inicial, ¿no es cierto? Y si lo voy a apuntar acá, o sea, si lo voy a dibujar acá, ojalá lo más cerca posible a este otro punto, debería ir en esta dirección, ¿no es cierto? Este es el vector velocidad final. Entonces yo voy a dibujar este vector velocidad final sobre el vector velocidad inicial. ¿Por qué lo voy a dibujar encima de él? Lo voy a desplazar porque la idea es hacer la resta entre la velocidad final y la velocidad inicial. Entonces miren que yo pongo el vector velocidad final, que es más o menos, no lo pongamos verde. A ver, pongámosle otro color. Es que yo creo que eso va a quedar un poco apeñuscado. Pongámoslo azulito. Entonces, de tal manera que el vector velocidad final conserve su magnitud y conserve su dirección. O sea, este es el vector velocidad final. Y miren que la diferencia o la resta debería ser un vector que va desde la velocidad inicial hasta la velocidad final con la flecha en el vector velocidad final. Miren que aquí pasa algo muy curioso y es que este es delta de v, o sea, el cambio en la velocidad. Delta de v no está apuntando en la dirección del movimiento de la trayectoria, sino que está apuntando como, a ver, diríamos como para dentro de la curva. Y eso se los voy a explicar mejor. Cuando el movimiento es un movimiento curvo, la aceleración apunta en la dirección hacia donde apunta la curva. Es decir, por ejemplo, aquí apunta hacia acá, aquí apunta hacia acá, ¿no es cierto? Por acá debería apuntar hacia acá. Sí, aproximadamente. Eso depende también del tipo de movimiento y cómo varía la velocidad. No tiene que ser necesariamente la dirección en la que yo estoy haciéndolo, pero básicamente en términos generales sí va apuntando en dirección de la trayectoria. Solamente aquellos puntos donde la trayectoria se hace muy recta, por ejemplo acá,
el vector aceleración va tendiendo, digámoslo así, a apuntar en la dirección del vector velocidad. Prácticamente apuntan en la misma dirección. Si la velocidad está aumentando, claro está, cuando el movimiento en alguna parte de la trayectoria es prácticamente rectilínea. Pero en los casos donde el movimiento es claramente una curva, el vector aceleración va a apuntar en la dirección, pues como del centro de la curva o hacia donde apunta la curva. Entonces, bueno, esta es una situación un poco más complicada. Más adelante lo vamos a entender, por ejemplo, cuando veamos tiro parabólico y nos piden hallar, por ejemplo, en el tiro parabólico dibujar el vector velocidad. Nuevamente, aquí podemos también hablar de lo que es una aceleración instantánea, ¿no es cierto? Aceleración. Bueno, aceleración instantánea, de la misma forma en que hablamos de una velocidad instantánea, ¿no es cierto? Aunque este concepto no es tan importante, es bueno mencionarlo, ¿no es cierto? Simplemente la aceleración instantánea es el límite, nuevamente LIM quiere decir límite, cuando delta t tiende a cero, delta t se hace muy pequeño, de delta de b sobre delta de t. Lo que pasa es que describir situaciones en las cuales la aceleración es variable no son comunes. La más común que uno suele encontrar en física, de la que sí se estudia un poquito, es el movimiento armónico simple o también el movimiento de los resortes, ¿no es cierto? En ese caso, pues la aceleración es variable y sí es más común encontrar en ese caso el valor de la velocidad y el valor de la aceleración utilizando fórmulas, pero en otros casos resulta ser demasiado complejo, entonces por eso este concepto no es tan relevante. Sin embargo, es bueno mencionarlo. Entonces ya sabemos que la aceleración, aquí lo más importante es que si entendamos esta parte de acá, que es la aceleración va a apuntar en el movimiento de una sola dimensión en la dirección de la velocidad cuando la velocidad está incrementando o en dirección contraria a la velocidad cuando la velocidad está disminuyendo, o sea, como vector. Esto sí no lo podemos olvidar porque aquí hay preguntas del examen. Bueno, ya adentrándonos un poco más en la cinemática, vamos a hablar de movimiento rectilíneo uniforme. MRU lo vamos a llamar y quiere decir movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué va a ser para nosotros el movimiento rectilíneo uniforme? Es un movimiento en el que la velocidad es constante, ¿no es cierto? Es decir, que la variación de la velocidad o la variación de la distancia con respecto al tiempo siempre es la misma o vamos a estudiar cuerpos que se mueven con la misma velocidad. O sea que no hay variación de la velocidad. Si no hay variación en la velocidad, como la aceleración mide la variación en la velocidad, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, claramente la aceleración es cero, ¿no es cierto? Cuando la velocidad es exactamente la misma. Entonces, en este movimiento, bueno, ya lo vimos, ¿no es cierto? En la gráfica que teníamos, que era una gráfica donde teníamos un único eje, ¿no es cierto? Una distancia X, tenemos, recuerden, una posición inicial, ¿no es cierto? Una posición final, vamos a ponerla por acá, vamos por acá, y tenemos el desplazamiento, que nosotros llamamos delta X, que es la diferencia entre la posición final y la posición inicial, que en la mayoría de los casos el delta X suele llamarse simplemente X, ¿no es cierto? No hay problema si el desplazamiento lo llamamos X. Aquí hay algo muy interesante, es que nosotros podemos realizar una gráfica, unas gráficas que me permiten describir el movimiento, que es muy común encontrarlas en el examen. O sea, este tipo de gráficas hay un alto nivel de probabilidades que la encontremos, y es que podríamos realizar una gráfica de este movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme de distancia contra tiempo. Podríamos realizar una gráfica de movimiento rectilíneo uniforme de velocidad contra tiempo y podríamos realizar una gráfica del movimiento uniforme
de aceleración contratiempo. O sea, tenemos 3 gráficas diferentes. Entonces, vamos a describir la situación en la cual el movimiento se realiza hacia la derecha, partiendo desde esta posición inicial y llegando hasta esta posición final. Entonces, lo que uno haría para describir la gráfica, suponiendo que el tiempo inicial sea pues 0, entonces el movimiento partiría claramente desde acá. Nuestro punto t igual a 0, entonces tendríamos una posición inicial. Y después de transcurrido un tiempo t, aquí está nuestro tiempo t, la posición en la que debería encontrarse el objeto es una posición final, ¿sí? Que sería, este sería otro punto de la trayectoria. O sea, aquí tenemos un punto con la posición inicial y otro punto con la posición inicial, el final. Ahora, como la variación entre la distancia con respecto al tiempo es constante, es la misma, es posible demostrar que la gráfica que va desde la posición inicial hasta la posición final tiene que ser necesariamente una línea recta. O sea, esto tiene que ser una línea recta para que la variación de la distancia con respecto al tiempo sea exactamente la misma, ¿sí? O sea, para que la velocidad sea constante, necesariamente tiene que ser una línea recta. Y esto para el movimiento de un cuerpo que se mueve hacia la derecha. Recuerden que la velocidad va apuntando en la dirección del desplazamiento. Ahora, esta es la gráfica claramente de velocidad contra tiempo. ¿Qué pasaría con la gráfica de la velocidad de distancia contra tiempo? ¿Qué pasaría con la gráfica de la velocidad? Como aquí la velocidad es constante y además está apuntando como vector hacia la derecha, sería positivo, debería ser, y como la velocidad es constante, debería ser una línea recta horizontal, ¿no es cierto? Digamos que la vamos a dibujar hasta nuestro tiempo t, debería ser una línea recta horizontal que marca el valor de la magnitud de la velocidad. Recordemos que la magnitud de la velocidad está dado por la fórmula distancia sobre tiempo. Y para el dibujo de la gráfica de la aceleración, como en este caso no existe aceleración o no hay una variación en la velocidad, es claro que la aceleración vale 0 y a lo largo de toda la trayectoria hasta el punto t, que es lo que nosotros vamos a analizar, el valor de la aceleración sería 0. Por lo tanto, la gráfica debería ser una línea que coincide con el eje de las t. Esto nos está indicando que a medida que transcurre el tiempo, la aceleración no estaba, bueno, siempre está valiendo lo mismo y siempre vale 0. Ahora, uno se podría preguntar de que puede ser que el movimiento no sea hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo sería la situación en la que el movimiento sea hacia la izquierda? Entonces, vamos a describir esta situación de la siguiente manera. Resulta que nuestra posición inicial, o sea, el punto de partida va a ser este. Este va a ser la posición inicial con respecto a este sistema de referencia. Recuerden que aquí está el punto 0 en nuestro sistema de referencia donde yo pongo esa rayita. Y la posición final, pues sería un punto más cercano al punto de referencia. ¿Sí? Esta es la posición final. ¿Sí? Miren que aquí el desplazamiento, que yo lo voy a dibujar como este vector amarillito, pues apunta en esta dirección, es delta x. Recuerden que va desde la posición inicial hasta la posición final. Por lo tanto, el vector velocidad en esta situación necesariamente tiene que apuntar hacia acá. O sea, ya lo habíamos dicho, que el vector velocidad siempre apunta en la dirección del desplazamiento y como el desplazamiento es hacia la izquierda, pues el vector velocidad necesariamente tiene que ir hacia la izquierda. Ahora, como aquí la velocidad es un vector apuntando hacia la izquierda, en este caso, como vector, la velocidad debería ser negativa. Entonces vamos a hacer las gráficas de cómo quedaría la gráfica de distancia contra tiempo, de velocidad contra tiempo, de aceleración contra tiempo, si el movimiento en este caso es hacia la izquierda. Entonces, nuevamente aquí tenemos el eje del tiempo, tenemos el eje de la distancia y recuerden que la posición inicial en este caso está más lejos. Entonces aquí sería posición inicial. Transcurrido un tiempo t, la posición final, está más cerca del punto de referencia. Está en esta posición, pero este es el punto, después de cierto tiempo t. Y la gráfica sería esta, sería una línea recta apuntando hacia abajo. Esto es importante.
Esto es muy importante porque miren, esto se llama una línea recta con pendiente positiva y esto se llama una línea recta con pendiente negativa. Cuando tenemos líneas rectas con pendiente positiva, el valor de la velocidad va a ser positivo. Pero vamos a ver que cuando tenemos líneas rectas con pendiente negativa, la velocidad va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la velocidad está apuntando como vector hacia la izquierda. Entonces yo voy a dibujar aquí otra vez la gráfica de velocidad contra tiempo, velocidad contra tiempo. Y aquí, bueno, no la voy a dibujar por acá porque no me queda mucho espacio. Más bien dibujemos este eje por aquí arribita. Ya van a ver por qué lo dibujé por aquí arribita, porque yo necesito dibujar la velocidad por aquí abajo. Porque en este caso la velocidad es negativa, ¿no es cierto? Tiene que ir por aquí abajo porque la velocidad es negativa. ¿Por qué razón la velocidad es negativa? Porque recordemos que en este movimiento la velocidad está apuntando hacia la izquierda. Cuando un vector apunta hacia la derecha, el vector es positivo. Cuando un vector apunta hacia la izquierda, el vector es negativo. Por eso en este caso la velocidad es negativa. Y claramente la gráfica de la aceleración contratiempo sería, esa sí, sería exactamente igual a esta. No hay necesidad de dibujarla porque sería la misma. Porque en este caso, como no hay variación en la velocidad, la aceleración vale 0 y la gráfica sería exactamente igual a la que tenemos aquí en la parte de arriba. Ahora, es importante señalar que siempre que tengamos en gráficas de distancia contratiempo, si la gráfica tiene pendiente positiva, la velocidad es positiva, es decir, yo me estoy alejando del punto de referencia. Si la gráfica tiene pendiente negativa, ¿no es cierto? Como en este caso, que va para abajo, si en una gráfica de distancia contratiempo, si la gráfica tiene pendiente negativa, la velocidad está negativa. Quiere decir que yo me estoy acercando al punto de referencia. Bueno, aunque no necesariamente también me podría estar alejando, pero digámoslo más bien, que no acercando o alejando al punto de referencia, digamos más bien que el movimiento es hacia la izquierda. Creo que sería lo más correcto en el movimiento en una sola dimensión. Entonces, esto es clave entenderlo, es importante que quede súper claro. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de movimiento que lo vamos a llamar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Rectilíneo quiere decir que es movimiento en una sola dirección. O sea que aquí en este tipo de movimiento la velocidad sí es variable. Pero lo que caracteriza a este movimiento es que la aceleración es constante, ¿no es cierto? O sea que la variación de la velocidad con respecto al tiempo es exactamente la misma. Y la situación que vamos a describir nuevamente es, tenemos nuestro eje X, tenemos algo que se mueve desde nuestra posición inicial hasta nuestra posición final. Sabemos que aquí tenemos una velocidad inicial, ¿no es cierto? Y vamos a poner que aquí, a suponer que aquí la velocidad final es más grande, eso es importante. Ya sabemos que cuando la velocidad final es más grande, la aceleración es un vector que apunta en la dirección de la velocidad. Esta sería nuestra aceleración. Cuando la velocidad final es más grande, apunta en la dirección de la velocidad. ¿Sí? Y nuevamente, pues lo que vamos a hacer son un conjunto de gráficas que describe cómo es la variación o cómo se comporta la aceleración, la velocidad y la distancia en un movimiento de este tipo. Ahora, es más fácil que empecemos aquí al revés, es decir, vamos a empezar la gráfica inicialmente, vamos a hacerlo al revés, ¿no es cierto? Con la gráfica de aceleración contra tiempo, ¿sí? Como aquí la aceleración es constante y la aceleración está apuntando hacia la derecha, debería ser positiva. Y como es constante, debería ser una línea recta horizontal. Las líneas rectas horizontales nos indican que algo no está variando. En este caso, no está variando la aceleración. Es exactamente la misma a lo largo de la trayectoria y va por encima
Porque la aceleración es positiva. ¿Por qué la aceleración es positiva? Porque está apuntando hacia la derecha. Bueno, esa sería la gráfica de aceleración contra tiempo. Simplemente esta rayita que yo estoy pintando acá, que es una línea recta horizontal. Ahora, dibujemos la gráfica de la velocidad contra el tiempo. De la velocidad contra el tiempo. Entonces miren que aquí la velocidad inicial es más pequeña. Entonces debería ser más pequeña la velocidad inicial. Bueno, aquí ponemos A. La velocidad inicial es más pequeña y la velocidad final es más grande, ¿no es cierto? Entonces parte desde este punto con velocidad inicial y llegamos aquí al punto donde este vale t, donde la velocidad final es este puntico, ¿no es cierto? Entonces, como aquí la variación de la velocidad es constante, la gráfica tiene que ser una línea recta, pero oblicua, ¿no es cierto? Y miremos que aquí nos da una línea recta con pendiente positiva. Una línea recta con pendiente positiva. Y bueno, vamos para la situación un poco más compleja, que esta es la más difícil de describir. Y es cómo sería la gráfica de la distancia contra el tiempo, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que tener en cuenta que la velocidad está variando. Si la velocidad está variando, recuerden que la velocidad, la pendiente de la recta, o sea, el grado de inclinación de la recta en el movimiento uniforme me mide la velocidad. Digámoslo de otra manera para que lo entendamos muy bien, miren. En el movimiento uniforme o en el movimiento rectilíneo uniforme dijimos que la gráfica de la distancia contra tiempo nos da una línea recta y que esto pues nos daba que aquí el movimiento es un movimiento con cierta velocidad. Entonces es claro que si yo inclino más esta línea, si yo la inclino más, o sea, si incremento la inclinación, incrementa la velocidad y vamos a explicar por qué. Por ejemplo, en una gráfica más inclinada, yo voy a recorrer la misma distancia en un tiempo más pequeño, ¿no es cierto? Voy a recorrerla. Aquí en esta gráfica se puede ver que yo estoy viendo desde la posición inicial hasta la posición final en un tiempo, llamémoslo t', más pequeño que el tiempo t. Sí, en el caso de que la gráfica sea más grande, perdón, más inclinada, quiere decir que la velocidad con la que estoy viajando es más alta, porque estoy recorriendo estas distancias en un tiempo más corto. Entonces, la medida de la inclinación de esta línea o la inclinación de esta línea me da una idea sobre la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que entre menos inclinada esté, la velocidad es más pequeña. Entre más inclinada esté, la velocidad es más grande. A medida que yo voy aumentando la inclinación, me va aumentando la velocidad. Aquí, como la velocidad está aumentando, quiere decir que debo dibujar una gráfica cuya inclinación aumente, ¿no es cierto? Cuya inclinación está aumentando. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo puedo dibujar yo una gráfica cuya inclinación aumente? Ya se las voy a mostrar. Entonces, esta es la posición inicial, ¿sí? Y aquí está la posición final. Sabemos que partimos desde este punto y tenemos que llegar a este otro punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces miren, si aquí la inclinación va a aumentar, quiere decir que la gráfica necesariamente tiene que ser una curva, ¿sí? Cuya inclinación va aumentando a medida que va pasando el tiempo, miren, porque la velocidad está aumentando. Por eso tiene que ser una curva cuya inclinación se incrementa debido a que el valor o la magnitud de la velocidad se incrementa. Esta es la gráfica de distancia contra tiempo en el movimiento uniformemente acelerado. Miren que la situación es un poquito más compleja. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de que la velocidad final sea más grande que la velocidad inicial? O sea, nuevamente vamos a describir una situación. O sea, tenemos la situación en la que no está nuestro sistema de referencia, el eje X. Nuevamente, parte desde una posición inicial hasta una posición final, ¿no es cierto? Donde en la posición inicial
tenemos una vector de velocidad inicial más grande y en la posición final tenemos un vector velocidad final más pequeño. Aquí la velocidad está disminuyendo. Ya habíamos dicho que en esta situación la aceleración como vector tiene que apuntar en dirección contraria a la velocidad, o sea, tiene que apuntar hacia allá. O sea que aquí la aceleración sería negativa. Entonces, en esta situación en la cual la velocidad está disminuyendo o que el movimiento es desacelerado, las gráficas deberían ser de la siguiente manera. Vamos a ver cómo serían las gráficas. Pongo T y A. Recordemos que vamos allá, yo creo que la hice muy grande. Hagámosla un poco más pequeña para que nos quede espacio para las otras gráficas. Entonces aquí tenemos el tiempo y tenemos la aceleración. Bueno, y como la aceleración es negativa, pues tengo que tirar para abajo esta línea porque la voy a necesitar dibujar por aquí abajo. Y voy a dibujar la aceleración como una línea horizontal porque la aceleración es constante por debajo del eje T. Perdón, aquí puse A, en realidad aquí debería ir T. ¿Sí? Esta es la gráfica de aceleración contratiempo cuando el movimiento es desacelerado, es decir, la velocidad está disminuyendo. ¿Cómo sería la gráfica de velocidad contratiempo? Entonces, mírenla acá para que se den cuenta un detalle bien interesante. Entonces aquí otra vez está T, aquí tenemos el eje de la velocidad. Y aquí hay que tener en cuenta es que la velocidad inicial es más grande, ¿no es cierto? La velocidad inicial es más grande. Y la velocidad final es más, bueno, no debería dibujar un punto acá, sino más bien una rayita. Uno me lo quita. Vamos a ver, voy a borrarlo acá. Y voy a dibujar una rayita acá para indicar que aquí iría nuestra velocidad final, ¿no es cierto? Y además la velocidad final tiene que ser más pequeña porque está disminuyendo. Entonces el punto en el que se encuentra aquí después de un tiempo t, digamos que es este, ¿no es cierto? Y miren que aquí la velocidad, como varía de manera constante, tiene que ser una línea recta, pero con pendiente negativa. Recordemos que con pendiente negativa quiere decir que la línea baja, con pendiente positiva quiere decir que la línea sube. Pendiente negativa, sí, aquí el movimiento es desacelerado porque la velocidad está disminuyendo. Y en la gráfica de de distancia contra tiempo, que es quizás la que es un poco más difícil de describir, tenemos el eje de la distancia, tenemos el tiempo. Recordemos que aquí tenemos una posición inicial, una posición final. Parte desde la posición final, inicial. Aquí la posición final no la puse bien. Parte de la posición inicial y termino por aquí en un punto. Aquí en la posición final, ¿no es cierto? Entonces miren que aquí la velocidad está disminuyendo. Entonces como habíamos dicho en algún momento que la velocidad era una medida de la inclinación de la figura. Entonces eso quiere decir que aquí la inclinación de la figura tiene que ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? O sea, tiene que ir con mucha inclinación, cada vez con menos inclinación. Bueno, espérese un momento que elegí tal vez el lápiz que no debía. Pongamos este primero que es más delgadito. Entonces empieza con mucha inclinación y termina con poca inclinación, miren. Mucha inclinación quiere decir que la velocidad es muy grande. Menos inclinación, la velocidad disminuye, disminuye, disminuye. Aquí está disminuyendo está disminuyendo la velocidad. Entonces, pilas con esto, porque miren, cuando la gráfica de distancia contra tiempo tiene esta forma, decimos que el movimiento es acelerado. O sea, es como si fuera, esto se llama concavidad, como si la concavidad, que es la curva, fuera una taza apuntando pues al derecho, con la curva apuntando para arriba. En cambio aquí, en ese caso, la aceleración es positiva y la velocidad está aumentando. La aceleración es positiva y la velocidad está aumentando. En cambio, cuando tenemos la gráfica de distancia contra tiempo y la concavidad,
o sea, esta curva apunta para abajo, como si la tasa estuviera al revés, ¿no es cierto? En este caso debemos asumir que la velocidad está disminuyendo, ¿no es cierto? Y la aceleración necesariamente es negativa. O sea, esto va a ser clave para poder entender algunas situaciones. Bueno, vamos a mirar estas tres preguntas. La primera nos dice que un móvil con velocidad de 20 km por hora, si al cabo de 2 minutos su velocidad permanece 20 km por hora, debemos decir qué tipo de movimiento presenta el móvil. La segunda pregunta nos dice que un móvil con una aceleración negativa se detiene luego de 15 segundos. También tenemos que describir qué tipo de movimiento rectilíneo representa. Y la tercera pregunta nos dice que si observamos el área limitada por la curva de la gráfica de aceleración versus tiempo, ahorita la miramos en detalle, en un movimiento rectilíneo uniforme, la cual corresponde a la aceleración constante multiplicada por el tiempo, en un instante dado, nos preguntan qué significa esta área, qué representa físicamente. Bueno, en la primera pregunta ya lo dijeron ustedes, que el movimiento que tenemos acá es un movimiento uniforme, ¿no es cierto? O un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, porque la velocidad siempre permanece igual. No es acelerado, porque la aceleración aquí vale 0, ¿no es cierto? Porque la aceleración, porque la velocidad no está variando. Es el tipo de movimiento que nosotros estamos describiendo en la primera situación. Y en el segundo, cuando la aceleración es negativa y se detiene después de 15 segundos, sí es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no es cierto? Y podríamos decir inclusive mucho más específicamente que es desacelerado. Cuando la aceleración es negativa podemos usar el término desacelerado para hacer referencia a que el valor de la velocidad está disminuyendo. Bueno, para esta tercera pregunta vamos a ver la gráfica de la aceleración versus tiempo. O sea, yo dibujo la gráfica de la aceleración versus el tiempo, ¿no es cierto? En esta gráfica la aceleración es constante porque es un movimiento rectilíneo uniforme al que hacen referencia acá, ¿no es cierto? MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no es cierto? Movimiento con aceleración constante. Y aquí tenemos el valor de t, el valor del tiempo t. Entonces, aquí tenemos un área, esta es el área al que hacen referencia, ¿no es cierto? Esta es el área. ¿Cómo se calcula esa área? Esa área sería el producto. Como es un rectángulo, es el producto de la base, que es t, por la altura, que es el valor de a, ¿no es cierto? O sea, esta área a la que hacen referencia ahí, esa área, es el producto de a por t, ¿no es cierto? El área a la que hacen referencia es el producto a por t. Ahora, recordemos que nosotros habíamos dicho que la aceleración, vamos a recordar, era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Habíamos dicho que esto era cierto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si nosotros cogemos y despejamos velocidad final menos velocidad inicial cogiendo t que está dividiendo y pasándolo al otro lado a multiplicar? Entonces, nos quedaría que a por t es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Recuerden que a por t es lo que llaman aquí el área, ¿no es cierto? En la gráfica de la aceleración la aceleración versus tiempo. Esa es el área de esa región que se forma, ¿no es cierto? Para el tiempo t. Entonces miren que esta área corresponde a la velocidad final menos la velocidad inicial. Recuerden que la velocidad final menos la velocidad inicial es lo que nosotros llamamos el cambio en la velocidad. Entonces la respuesta a esta pregunta sobre qué significa esta área debería ser que esta área significa el cambio en la velocidad, ¿no es cierto? O la velocidad final menos la velocidad inicial.